tenemos que pensar en esos 4 pilares en la empresa: la competitividad, la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad. Yo os diré una cosa. Si no hay competitividad, es que no hay liderazgo. Si no hay productividad, falta liderazgo. Si no hay rentabilidad, falta liderazgo. Y si no hay un modelo sostenible, falta liderazgo, por más que haya mucho brillo, que es lo que decíamos antes con algunos de los ejemplos que hemos puesto. Pero entonces yo lo que quisiera haceros ver es que en esta cadena de valor de liderazgo que he puesto aquí, que seguramente se ve en la pantalla, hay un primer punto que es, en esta cadena de valor, que la competitividad está relacionada con la mejora de productos. La competitividad tiene que ver con cuán atractivo es mi producto en el mercado. Por lo tanto, la mejora de la competitividad está relacionada con la mejora de productos. La mejora de la productividad está relacionada con la mejora de procesos. Por lo tanto, seremos más productivos si tenemos mejores procesos. La mejora de la rentabilidad está basada sobre todo en los planteamientos estratégicos de la organización y, como veremos después, y la mejora de la sostenibilidad está relacionada con la consolidación de las actividades y con la reputación. Bien, entonces el punto que yo quiero ilustrar con los ejemplos del IS es que allí donde llega a haber una preocupación por la mejora de productos, se llega a la competitividad; por la mejora de procesos, se llega a la productividad; por el cambio estratégico, se lleva a la rentabilidad; y por la consolidación y reputación, se llega a la sostenibilidad. Pero todo esto requiere personas que lo hagan, personas, talento, que son las que aportan la innovación para ir cambiando cada uno de los otros 4 elementos en la medida en que haga falta, puesto que el mundo también es cambiante. Creo que hasta aquí estamos de acuerdo, me parece, y si no, pues con mucho gusto podemos dedicar algo de tiempo en el diálogo. Vamos en el primer punto ya a aplicar ejemplos del IS. Porque lo que he visto es que en el programa en el que aparecía el IS se decía que lo que teníamos que hacer nosotros, y es lo que trataré de hacer, es explicar cómo el IS ha alcanzado, o las otras organizaciones, una posición de liderazgo. Yo lo voy a explicar utilizando el método o la cadena de valor del liderazgo que os he mostrado aquí. O sea, en vez de hacer una revisión cronológica del IS, os trataré de explicar qué cosas hemos hecho en el pasado que han ayudado a consolidar la posición del IS donde esté. La primera y más fundamental, que siempre hemos tenido esta preocupación, es la contratación y formación del talento de las personas. Si vais al primer folleto del IS, que es de 1958, cuando empezó el IS, el primer programa, el primer folleto, la primera frase decía: las organizaciones son lo que son sus personas. Las empresas son lo que son sus personas. De acuerdo con esto, nosotros intentamos hacer un esfuerzo gigantesco a nuestra escala para selección, contratación, formación y después financiación de nuestro personal. Y seré muy breve en esto porque lo entenderéis enseguida y no tiene mayor secreto. Nosotros lo que hicimos fue, desde el principio, decir: si queremos tener gente buena, tenemos que tener gente capaz de acceder a las mejores universidades, sacar los mejores doctorados en los lugares en donde las mejores cabezas del mundo sacan sus doctorados. Y entonces empezamos a enviar gente a Harvard, a Stanford, a MIT, etc. Primero a cuentagotas, porque no podíamos más, y después en número creciente. En estos momentos, de manera habitual, tenemos a 10 personas en Estados Unidos en proceso de formación, sacando sus doctorados en las mejores universidades, donde después se forman también los mejores profesionales de la enseñanza de las business schools, de la dirección de empresas. Claro, esto tiene 3 ventajas. La primera es que la gente aprende el idioma y, por lo tanto, se puede expresar profesionalmente, en este caso en el inglés. La segunda es porque entre los compañeros encuentran después a los mejores profesionales que en el mundo harán una carrera paralela a la suya. La tercera es que se relacionan en una red de profesionales del primer nivel, lo cual después vendrá muy bien para el desarrollo de nuestra institución. Ahora, el problema estaba. Todo esto cuesta mucho dinero. Tener a veces familias, matrimonios con hijos en Estados Unidos durante 4 o 5 años, sacando sus doctorados, que esto es lo que cuesta,
vale un dineral. Y nosotros no teníamos este dineral. Entonces fue cuando, pensando en la financiación, desarrollamos un concepto que después veréis en otras cosas de la presentación, que es el concepto de empresas patrono.